La palabra del Señor siempre es la forma más directa para comunicarse con Dios. Y de hecho, la palabra es la mediación que Dios nos dio para comunicarnos también entre nosotros. En la palabra del día de hoy del Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 25, nos dice cómo algunos fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Sin duda había esa expectativa mesiánica desde hacía mucho tiempo, muchos siglos. Los profetas sobre todo anunciaban ese gran momento de la presencia del reino de Dios en medio de los hombres. A lo cual Jesús responde, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni lo anunciarán que está aquí o allí, porque miren que el reino de Dios está dentro de ustedes. Todo el mundo sin duda esperaba un Mesías espectacular, grande, mucho más potente que los reyes que habían tenido con gran esplendor. Y sin embargo les confunde cómo el reino de Dios viene casi imperceptible, nace en el lugar más humilde, no nació en un palacio sino en un pesebre. ¿Y por qué escogería Jesús nacer allí, o Dios Padre, que su Hijo naciera en la sencillez más grande, siendo el dueño de todo el universo? Quería que fuera así para que todos pudieran alcanzarlo, para que en su presencia casi imperceptible se hiciera manifiesta la gran dinámica o pedagogía que Dios tiene, que es la de la sencillez, la de la humildad. Y afirma Jesús, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y de hecho, sin duda la manifestación clara de ese reino de Dios, pues es Jesús mismo. Él es el que viene a instaurar ese reino de Dios, y lo viene a instaurar no solamente con sus palabras, sino sobre todo también con sus acciones, con sus milagros, con su actitud, con su poder de sanar, de liberar y de indicar un nuevo camino, de revelarle al hombre ese gran misterio escondido desde siempre de quién era el hombre, cuál era su destino, cuál era su propósito grande aquí en la tierra y sobre todo el propósito final, ese propósito escatológico, eterno, divino, vivir para siempre en el amor del Padre y saber que somos mucho más grandes que cualquier estrella, que cualquier astro en el firmamento. Y entonces, por eso Jesús les dice que no vayan de aquí a allá, no vayan detrás con el fulgor o el relámpago que dan tantas situaciones del universo que quieren con su destello atraer y captar la atención sobre todo de los incautos, de los ingenuos o de los ignorantes. Y de hecho, ¿cuántos falsos profetas se han suscitado diciendo que ellos sí son? Y lastimosamente la humanidad va allí detrás de ellos. Hoy en los nuevos Mesías lo sabemos cómo se insinúan, el nuevo Mesías sobre todo de la fama, de la codicia, de la avaricia, de lo superficial, del consumo, incluso de la tecnología. Ese es el nuevo Dios en el cual nos sumergimos y es lo único que importa, el único absoluto, el instante y sobre todo un instante de placer. Y lo que no esté dentro de esa lógica, dentro de esa perspectiva, no sirve al hombre. Por eso ojalá que el Señor de nuevo nos abra los ojos para saberlo escuchar, para saberlo reconocer, para sentirlo presente en medio de nosotros, que el reino de Dios que Jesús vino a instaurar, lo instauró de la forma más sencilla, que el precio para dar el sello de garantía de ese reino de Dios fue su propia sangre, fue su martirio, y de hecho lo insinúa que tiene que padecer y ser reprobado por la generación de su tiempo. Hoy todavía también Jesús sigue siendo reprobado, rechazado, desconocido, ignorado, marginado por la generación de este tiempo y sobre todo marginado, excluido, maltratado en el cuerpo, en la realidad, en la Eucaristía del pobre, del humilde, del sencillo, del abatido, en el cual Jesús está escondido pero real y presente. Dios nos permita descubrirlo, a Él que vino a instaurar este reino, un reino nuevo, un reino de esperanza, un reino de justicia, un reino de hermandad. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido día para todos.